Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Familia, muy buenos días. Hoy tengo el privilegio y el placer de acompañarnos en el devocional del día de hoy. Hoy es una nueva oportunidad para oír y a seguir aprendiendo de la palabra de Dios, que haga y produzca el fruto en nuestra vida, que nos ayude en el fundamento donde nosotros podamos echar raíces profundas y crecer al valor y a la estatura de que Dios espera en este tiempo. Por eso yo les pido que se conecte conmigo en esta oración y le pidamos al Espíritu de Dios que sea tu Espíritu Santo que nos guías, tú eres el que nos iluminas. Te pido que hables a cada corazón, a cada mente, Señor. Habla porque tú eres el que convence, Señor. Tú eres el único capaz de abrir nuestros ojos espirituales, Señor, para que podamos ver más allá de nuestras circunstancias, de nuestro día a día, de nuestras responsabilidades. Te damos gracias por un nuevo día más de vida. Te damos gracias porque tenemos el privilegio de seguir aumentando nuestra fe, porque entendemos que la fe viene por el oír y viene por el oír las declaraciones de Jesucristo, de lo que tú nos enseñaste, que es la palabra. Te damos gracias y nos quedamos en tu presencia, en el nombre de Jesucristo. Amén. Familia, hoy quería compartirles algo que estoy seguro que muchos hemos visto durante bastante tiempo, pero que tiene una connotación que no podemos olvidar en este caminar con Dios, y es el proceso de transformación que tenemos, ¿sí? Cuando Jesús hace su primera declaración pública en Mateo 4:17, Él advierte y señala una cosa: el cambio de mente. Si no entendemos y si no cambiamos, si no hacemos un renuevo en nuestra mente, no vamos a entender lo que es concerniente al reino de Dios. En este caso vamos a analizar y lo que dice en Romanos 12:2 hasta el 3, que me parece que es muy importante que lo sigamos cultivando y que no lo dejemos a un lado, sino que siempre esté en la lupa. Y dice así: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien deje que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Si notamos ahí, Dios lo que está actuando es en la manera en cómo pensamos y en la forma en cómo aprendemos. Cuando hay una transformación en la forma de cómo pensamos y cómo aprendemos, se nos va a abrir la puerta para que podamos entender la voluntad de Dios en nuestra vida y en este tiempo. Si nosotros entendemos la voluntad de Dios, definitivamente podremos hacer una oración concienzuda y con poder y eficaz, ¿sí? Donde veremos la manifestación de la voluntad de Dios sobre las circunstancias sobre las cuales requerimos su intervención. Es importante que nosotros día a día nos expongamos a la presencia de Dios, a su palabra, y esto va a permitir que realmente tengamos claro el criterio y cuáles son las costumbres y conductas de nuestra nación de origen, que es el reino de los cielos. Por ende, con esto claro, no iremos a imitar lo que a hoy el mundo ha puesto como estándar de cómo deberíamos conducirnos, ¿sí? De cómo deberíamos comportarnos. Y esto es precioso porque en el sentido en que conozcamos la voluntad de Dios, se va a desarrollar la plenitud de Dios en nuestra vida. A veces no hay nada más desanimador o desgastante que avanzar, pero sin entender el propósito de lo que estamos haciendo. Y Dios nos indica y nos enseña en su palabra que dice así: entonces aprenderán a conocer, ¿sí? Va a haber un nuevo conocimiento de la voluntad de Dios para nosotros, que ya como lo sabemos es buena, agradable y perfecta, ¿sí? Estamos en un tiempo de renovar constante la forma de entender
de renovar constantemente la forma de pensar. En el crecimiento en el Señor, una de las cosas más difíciles es desaprender. La otra es el ser enseñables. Todos los días tiene que haber un propósito en nuestra vida, que como hijos podamos crecer, podamos entender, podamos desarrollar la mente de Cristo, podamos desarrollar esa visión extensa que Jesucristo tenía, que cuando Él murió se abren nuestros ojos y podemos accesar, como dice la palabra, confiadamente a un trono de gracia, a un trono de intimidad, a una profundidad donde veremos y a cara a cara la voz, oiremos y veremos su presencia, donde podremos entender sus planes y asimismo poder ejecutar la voluntad de Dios en nuestro día a día. Y el versículo 3, esto lo voy a leer en otra versión que se llama The Passion Translation. Me parece muy interesante lo que dice. Dice Pablo: Dios me ha dado gracia para decir una advertencia, dice, sobre el orgullo. Les pedirá a cada uno de ustedes que se vacíen de autopromoción y no creen una imagen falsa de su importancia. Dice, en cambio, evalúe honestamente su valor, dice, utilizando su fe dada por Dios como el estándar de medición. Y luego verá un verdadero valor con una autoestima adecuada. Muchos están llegando a los caminos del Señor, ¿sí? Pero está en nosotros mostrar la imagen verdadera. Creo que esto es algo que puede parecer muy sutil, pero realmente es muy importante. Y es qué tipo de imagen tenemos, qué concepto. Dice otra versión, no tengamos un concepto mayor al que deberíamos tener, ¿sí? Dios siempre nos pide que nos vaciemos de esa autopromoción, ¿sí? De eso que no nos lleva a ningún lugar, que va acompañado con el cambio de mente que veíamos en el versículo anterior. Hay algo muy precioso y es que dice que se nos ha dado una medida de fe. La fe es un estándar de medición. Dice, con ese estándar de medición, conforme a la medida de fe que usted tenga, mídase. ¿Por qué? Porque uno de las que podríamos decir de las definiciones de fe es madurez, ¿sí? Entonces, si yo me evalúo conforme a el nivel de fe de Dios que tengo en mi vida, así yo voy a evaluar mi nivel de madurez, y esto va a evitar que yo tenga un concepto mayor que el que deba tener, porque a veces podemos creer que estamos en otro nivel, ¿sí? Nos podemos creer superiores en algún aspecto o en otro. Y creo que en el principio del reino de los cielos lo más importante no es lo que se ve, sino lo que no se ve. Nosotros no necesitamos autopromoción, nosotros no necesitamos promocionarnos. Definitivamente creo que la palabra nos enseña que todo lo que hagamos en lo íntimo, todo lo que hagamos por aumentar esa medida de fe, por madurar, realmente es lo que va a promocionar en la medida que Dios quiera nuestra vida. Nosotros no buscamos la promoción, pero sí buscamos no tener un concepto mayor que el que deberíamos tener, porque esto va a permitir que accesemos correctamente a la presencia de Dios, que reconozcamos nuestras habilidades, nuestras capacidades, nuestras fortalezas, pero asimismo en lo que somos débiles, ¿sí? Esto puede ir muy acompañado con lo que decía Pablo, que él se gozaba más bien en sus debilidades, ¿sí? No tenía un concepto mayor, él reconocía que tenía una debilidad y una falencia, pero entendía que también el poder de Jesucristo operaba mejor en esa circunstancia. Yo creo que estamos en un tiempo maravilloso de mucho renuevo, de mucho cambio en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de ejecutar el plan de Dios, ¿sí? Y nosotros, todos los que estamos en ese proceso de llegar a ser hijos de Dios, vamos a integrar y vamos a hacer una unidad donde realmente no quedará duda y quedará más bien sí una gran evidencia de ese Dios vivo que estamos viviendo, que no pertenecemos ni a ningún grupo religioso, sino que realmente estamos reflejando su imagen y su semejanza, su carácter,
la forma en cómo funciona Dios en nuestra vida. Vamos a mostrar que realmente por ese renuevo de mente que somos entendidos en su voluntad y que en su voluntad ninguno tiene mayor o menor precio delante de sus ojos. Por eso la cabida del orgullo, la autopromoción, una medida mayor de autoestima no puede ir. Va la que el Señor, con su medida de fe que nos ha dado y que aumenta cada día en la manera en cómo nos exponemos a su presencia, ese es lo que nos va a dar el lineamiento para que podamos estar correctamente posicionados delante de Él, delante de sus diseños, delante de sus intenciones y deseos. Entonces, familia, con esto yo los quiero invitar a que sigamos aprendiendo, que sigamos dependiendo del Espíritu Santo, que haya una mayor conciencia activa de la presencia del Espíritu Santo en nuestros días, en el día a día, para que podamos realmente desechar y aprender a vaciarnos de esas cosas que no deben de ir y hacerle campo a esas cosas preciosas que están preparadas para nosotros en este tiempo. Dios los bendiga y tengan un excelente día. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.